¿Qué plantas se pueden utilizar para prevenir infecciones urinarias? Esto es interesante ya no solo para evitar las infecciones, es decir, estos síntomas desagradables de escozor, dificultad al orinar, dolor al orinar u orinar con mucha más frecuencia, sino para evitar estar tomando antibióticos cada 2 por 3 porque tienes una infección urinaria y al final acabas teniendo resistencias a los antibióticos, es decir, que tomas antibióticos y no te hacen efecto porque las bacterias se han acostumbrado, por decirlo de alguna manera, a estos antibióticos. Entonces, ¿qué plantas podemos utilizar para prevenir esto? El arándano rojo o arándano rojo americano es de los más utilizados porque tiene una sustancia que se llama protoanthocyanidina que lo que hace es inhibir la adhesión de las bacterias a la superficie de las vías urinarias. Entonces disminuye la probabilidad de que haya infecciones en la orina. También tiene antioxidantes y antiinflamatorios que potencian el sistema inmunológico y hace que tengas más defensas y disminuya la posibilidad de infecciones. ¿Cuándo está indicado? En personas que tienen un historial de infecciones de orina de repetición y también en personas durante épocas en las que puedan ser más susceptibles de infecciones de orina. Las formas en las que se usa puede ser en forma de jugo o zumo, que se recomienda que no tenga azúcares añadidos, a veces se mezcla con jugo de manzana u otros porque tiene un sabor ácido que es molesto para algunas personas. Y después también hay suplementos en forma de cápsulas, tabletas, sobres en forma de polvo, incluso extractos líquidos y a veces también jugos concentrados, que a veces los productos comerciales se mezclan con azúcares o con edulcorantes y aquí ahí habría que valorar. Hay que tomarlos según las indicaciones del fabricante, lo que te haya indicado el médico, y el efecto secundario más frecuente puede ser que si es un jugo que no te guste el sabor porque es un poquito ácido, o puede ser que dé molestias en el estómago o diarreas. La solución es seguir las indicaciones del médico y las indicaciones del fabricante y hay que ir con cuidado en no excederse como siempre, hay que ser prudentes. La segunda es la galluva o uva del oso, pero se utiliza la hoja seca para este objetivo de prevenir infecciones urinarias y esto se debe a que tiene una sustancia que se llama arbutina que dentro del organismo se transforma en hidroquinona que tiene un efecto antibacteriano y esto es lo que ayuda a que no tengas tantas infecciones urinarias o a un efecto preventivo. Y también por su efecto diurético que ayuda a limpiar las vías urinarias. Las indicaciones son las infecciones de orinas de repetición y también en momentos en los que hay más riesgo de infección de orina. Las formas de uso también hay en forma de cápsulas, de tabletas, de extractos líquidos y se puede utilizar las hojas en forma de infusiones o de galluva. Aquí el problema que nos podemos encontrar es que puede haber un problema hepático. Por eso lo que se recomienda es que se utilice durante 7 días como máximo y si se ha de volver a repetir el tratamiento, esperar unas 2 semanas para volver a repetir el ciclo de tratamiento. Y no se recomienda en personas con problemas del hígado, del riñón y tampoco se indica en mujeres que estén embarazadas, que estén amamantando ni en niños. En tercer lugar, el diente de león, que es una planta de la que ya hablé, dejo un enlace al final y que tiene antioxidantes antiinflamatorios que ayudan a desinflamar las vías urinarias, pero también tiene un efecto diurético que al aumentar la producción de orina hace que se limpien más las vías urinarias. ¿Cuándo está indicado? Principalmente también en personas que tienen infecciones de orina de repetición y sobre todo si tienen tendencia a retener líquidos. ¿Cuáles son las formas de uso o de presentación? En forma de infusiones o tés se puede consumir, pero también hay suplementos en forma de cápsulas, de tabletas, de extractos y diversidad que ya hablé en ese vídeo. El problema que puede tener es que en algunas personas, si consumen esto de forma excesiva, pueden tener problemas estomacales o digestivos. Por eso siempre hay que seguir las indicaciones del médico y también seguir las recomendaciones del fabricante. En cuarto lugar tenemos el perejil, que se utiliza por sus propiedades diuréticas, que como en los casos anteriores también puede ayudar a limpiar las vías urinarias por el aumento de producción de orina, pero también por efectos antioxidantes y antibacterianos de las sustancias que lo componen. Se indica sobre todo como complemento de los tratamientos que se dan para las infecciones de orina, pero también para que se disminuya la retención
de líquidos. Las formas de uso pueden ser en forma de infusión o té de perejil, de las hojas frescas o secas, pero muchas veces se utiliza de forma directa en las ensaladas o en la comida, que es una forma muy fácil y útil de utilizar. Después también se pueden encontrar suplementos en forma de cápsulas y de extractos líquidos y diferentes tipos de presentaciones que también se podrían utilizar y siempre mirar las indicaciones del fabricante. ¿Problemas? Puede haber algún tipo de problema. Normalmente la alimentación normal no tiene que causarlo, pero en algunos casos, si se consume excesivamente, podría dar problemas digestivos o problemas por el exceso de efecto diurético y alteraciones en lo que se llaman los electrolitos, ¿no? De la sangre, el sodio, el potasio y problemas de este tipo. Pero normalmente esto tendría que ser por un consumo excesivo y por que interaccione también con fármacos diuréticos y otro tipo de medicamentos. Es decir, que si tienes algún tipo de enfermedad o de condición, pues si quieres tomarlo en forma de suplementos, siempre sería interesante consultar al médico y seguir siempre las instrucciones que te dan. En quinto lugar tenemos el ortosifón o té de Java, del que se utilizan sus hojas secas en forma de infusión o de té, y también hay suplementos en cápsulas, tabletas, extractos líquidos, tinturas y diferentes suplementos. Es rico en polifenoles, en flavonoides, en aceites esenciales, en potasio, y esto hace que tenga en conjunto un efecto diurético que sirve de limpieza a las vías urinarias. También tiene un efecto antiinflamatorio de las vías urinarias. Se ha utilizado también para problemas de piedras en el riñón y también, por último, para tratamiento complementario de las infecciones de orina. Aquí, como en los casos anteriores, hay que ir con cuidado con el efecto diurético por si puede haber interacciones con medicamentos. Habrá que ir con cuidado en personas que tienen retención de líquidos por insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, que en este caso tendrían que consultar, y hay que hacer un consumo moderado y siguiendo las instrucciones del médico. En sexto lugar tenemos la equinacia, de la que se usan las raíces, pero también las hojas, las flores e incluso el tallo, en forma de tés de equinacia, que serían decocciones si es la raíz, o infusiones en el caso de las hojas o de las flores, y también hay cápsulas, tabletas, hay extractos fluidos, tinturas y diferentes tipos de suplementos que se pueden utilizar. ¿Para qué se usa? Para infecciones de vías respiratorias altas y bajas, es decir, para catarros, gripes, bronquitis, pero también para infecciones urinarias. Se ha utilizado sobre todo a nivel preventivo o tratamiento complementario de las infecciones urinarias, porque tiene un efecto general de potenciar el sistema inmunológico y esto ayuda a luchar contra las infecciones, pero también tiene un efecto antibacteriano por los polifenoles que posee, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En séptimo lugar tenemos el brezo, que también se ha utilizado para las infecciones urinarias, entre otras cosas, por sus efectos diuréticos, es decir, de eliminar más orina y limpiar las vías urinarias, y también por efectos antisépticos y antiinflamatorios que serían beneficiosos para estas infecciones de orina y para prevenirlas. ¿Por qué? Porque tiene sustancias como los flavonoides, triterpenos, arbutina, aceites esenciales que tienen todos estos efectos. Normalmente, en este caso, la indicación sería para prevenir infecciones de orina de repetición, como en los casos anteriores, y el uso es, por ejemplo, en forma de tés o infusiones de las flores, aunque hay culturas que utilizan también las hojas e incluso los tallos. También hay cápsulas, extractos fluidos y diferentes tipos de suplementos que también se pueden utilizar. El problema que puede tener es que si hay un consumo excesivo podría dar algún síntoma digestivo como malestar estomacal, por eso siempre hay que seguir las indicaciones del médico, del fabricante. ¿Hay algún otro producto que no sea antibiótico que se utilice para prevenir infecciones de orina? Pues sí, tenemos por ejemplo la D-manosa, que es un azúcar simple que está en arándanos, manzanas, naranjas y que se ha utilizado en este sentido, y también se ha utilizado en forma de cápsulas, a veces también con extractos de arándanos, aunque los arándanos llevan esta sustancia, este azúcar simple, y tendría un efecto de disminuir la posibilidad de que se peguen las bacterias en la pared de las vías urinarias. Después tenemos el ajo,
que la alicina que contiene tiene propiedades antimicrobianas, que ésta se activa cuando el ajo se consume crudo, machacado y cortado a trocitos. Después también tenemos, por ejemplo, el té verde, que tiene polifenoles, que tienen efectos antioxidantes y también antimicrobianos. Y después también el té de manzanilla o el té de menta, que también tienen propiedades beneficiosas para prevención de infecciones urinarias y se han utilizado. Después hay productos como por ejemplo el ácido ascórbico, la vitamina C, que también se ha utilizado y hay alguna investigación prometedora, pero que tampoco tiene mucha evidencia. Sería el mecanismo por la acidificación que produce la orina, que lo que haría es un efecto de inhibición del crecimiento de las bacterias, o sea, disminuiría su crecimiento o su multiplicación. También actuaría directamente contra estas bacterias, disminuyendo la posibilidad de que crecieran, y también tiene un efecto antioxidante que resulta beneficioso. Y después también se han utilizado los probióticos tipo Lactobacillus, que ya hemos dicho que eran beneficiosos para favorecer una flora en el intestino de bacterias beneficiosas para la salud, pero en este caso también serían beneficiosas para prevenir estas infecciones urinarias. Están en productos como por ejemplo el yogur o el kéfir y otros similares, pero también se administran en forma de cápsulas o de suplementos, e incluso a nivel local, sobre todo en mujeres, a nivel genital, por ejemplo en forma de cremas, de geles o de supositorios que se aplican por vía vaginal, que son vagitorios. Aquí el objetivo es que las bacterias buenas hagan como una especie de biofilm que se adhiere a la zona genital y lo que hace es competir con las bacterias que producen las infecciones urinarias. Una advertencia es que si tienes síntomas que te hacen sospechar que tienes una infección de orina, que empiezas a orinar con más dificultad, con escozor, con dolor, y sobre todo si empiezas con un dolor abdominal cada vez más intenso, con fiebre, con náuseas, con vómitos, incluso con una situación de confusión, es muy importante consultar para evitar que esto vaya más, se complique con una pielonefritis, que sería una infección que sube desde la zona de la vejiga hacia la zona del riñón, o incluso una sepsis, que significa que estas bacterias pasan a la sangre y puede haber una complicación muy grave. Es decir, que hay que consultar, y el tratamiento inicial siempre son antibióticos, entre otras cosas. Se tiene que hacer un análisis de orina con un cultivo de orina para estudiar lo que se llama antibiograma, que es ver qué tipo de antibiótico es el que actúa mejor o a qué antibiótico es sensible la bacteria en cuestión que puedas tener, y también se pueden hacer pruebas adicionales según se necesite, como las ecografías, las resonancias, tomografías o incluso la cistoscopia, que consiste en meter un tubo por la uretra, es decir, por el tubo de la orina hasta la vejiga, para ver cómo está y ver que no haya alguna lesión en las estructuras. Es decir, que en este caso es importante consultar, sobre todo si esto se va complicando.